Ok, tenemos en línea al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Francisco Egas. Gracias, presidente, por atendernos. ¿Qué ha pasado con la carta de reclamo que firman 6 de los del directorio? Francisco, buenos días. Buenos días, Oscar. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, yo lo veo de una manera en la que ellos están pidiendo una información que la Federación no tiene ningún problema en entregarla. Difiero en algunos aspectos con lo que han expresado, sobre todo en la prensa, estos miembros del directorio, pues a ellos se les ha informado absolutamente de todo. Y si no tienen los documentos en mano de los contratos individualizados, es precisamente por eso, porque hemos seguido haciendo contratos individualizados ya del cuerpo técnico. A ellos no solo que se les informó de los montos que se contrató con el cuerpo técnico, sino que se les pidió la autorización al presidente para poder negociarlos en estos montos. Obviamente usted entenderá que lo primero que uno hace con un cuerpo técnico de 7 personas es fijar un monto global para todo el cuerpo técnico, y una vez con los profesionales acá, hay pormenores de cada uno de los contratos. Son 7 contratos que se han tenido que hacer, y cada uno tiene sus bemoles, cada uno tiene sus cláusulas, sus pedidos, pasajes, etcétera, etcétera, condiciones de viaje, condiciones de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos ha demorado mucho, pero el directorio siempre conoció que estábamos en ese proceso. Incluso en esta última reunión que tuvimos, se les dijo que estábamos terminando el proceso de hacer los contratos individualizados y que en la próxima reunión se les proyectaría, pues no podemos entregar los documentos a nadie. Este es uno de los grandes problemas que tenemos, y es que las cosas que se discuten en directorio inmediatamente se filtran y se ventilan, y usted entenderá que no es un afán de la Federación Ecuatoriana de proteger nada ni de ocultar nada, sino que estamos hablando de información que afecta a terceros, y que ellos tienen todo el derecho de que esa información no esté en todos los medios y en todas las redes sociales. Entonces hemos sido absolutamente prudentes con eso, así que yo no veo que sea un problema la carta. Sí, algunas de las expresiones de los miembros del directorio, pero estamos absolutamente conscientes, y siempre hemos estado absolutamente conscientes de que este proceso de cambio iba a afectar los intereses de algunas de las personas que han hecho vida de comer y vivir de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿no? Entonces, desde el día 1 no esperábamos tener una familia feliz ni a todo el mundo conforme, porque sabíamos que íbamos a afectar los intereses de alguna gente que, como digo, ha vivido muchos años de la Federación Ecuatoriana. El punto 3, ingeniero, dice análisis y resolución sobre la situación del secretario general de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Gente como nosotros, que no sabemos qué pasa, decimos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto allí? No lo comprendo, Oscar. Si me guío por algunas de las expresiones de estas personas en la prensa, hablan de que el secretario general no ha procedido con la emisión de los nombramientos de las nuevas comisiones, y que eso es ese es el alcance de ese punto. Sin embargo, otra vez, nosotros hemos sido absolutamente prudentes. Revisando la grabación de la sesión de directorio, no aparecía una resolución definitiva en cuanto a conformación de comisiones, y entonces por eso el secretario general ha querido ser prudente. Ellos han convocado una nueva sesión de directorio. Me parece que hacerlo de manera formal es el camino, y no creo que pase de eso. Hola Francisco, lo saluda Camilo Taufik. Yo quería preguntarle, presidente, si es que usted está en la capacidad de decirnos si hay una ruptura con Jaime Estrada, el vicepresidente, porque eso se conversó mucho ayer, que ya hay una ruptura entre el presidente y el vicepresidente. Usted dice que son algunos miembros del directorio que han vivido a lo largo de los años de la federación, pero bueno, Estrada es nuevo como usted. ¿Hay una ruptura, hay una diferencia de criterios muy grande con el vicepresidente? Yo creo que hay una diferencia
diferencia de objetivos. Yo creo que muchos de nosotros en el directorio, varios de nosotros, estamos enfocados en el progreso, en el cambio, en la implementación de nuestro plan estratégico, en la consecución de recursos para poder financiar nuestras actividades, en que la experiencia de ir a ver a la selección en el estadio de Liga cambie radicalmente de lo que estaba acostumbrado el aficionado común. Estamos enfocados en otras cosas, y hay otras personas que están enfocadas en la política diaria del fútbol, en la política diaria de la federación, en querer hacerse fuerte en las comisiones, en querer tener gente suya dentro de la federación en todos los ámbitos, en quedar bien siempre con todo el mundo, quedar bien con los clubes, quedar bien con las asociaciones. Entonces creo que sí, diferencia de criterios hay. Yo no hablaría de un rompimiento, pero sí de una diferencia profunda de criterios, porque creo que mi sentir en esa última reunión es que estamos completamente en otro patín, y que hay gente que cree que simplemente sumando esos intereses de alguna manera lesionados y haciendo una mayoría pueden imponer las cosas, y me parece que ese tampoco es el criterio, ¿no? Francisco, a veces las discrepancias en los grupos son hasta sanas. Me parece que es interesante que piensen diferente en varias oportunidades. Pero como no conocemos el grado de discrepancia que hay allí, entonces ayer, especulando nosotros, decíamos, es preocupante que tan poco tiempo de trabajo ya tengan discrepancias que incluso se ventilen públicamente. ¿El nivel de discrepancia es como para que nos preocupemos, Francisco? No, yo no creo que hay que preocuparse, porque como usted dice, la discrepancia en los grupos humanos es algo común, es un pan de todos los días. Es difícil, incluso usted en su casa con su esposa tiene discrepancias, que se supone que es el núcleo más íntimo y más cercano. Casi nunca, porque a todo le digo sí. Bueno, pero entonces hay un lado que está cediendo más que el otro. El lado débil se tiene que ceder. En los grupos humanos las discrepancias son absolutamente comunes, y como digo, yo sí veo una diferencia, sobre todo de objetivos y de si se quiere, de perspectiva de lo que debe ser el trabajo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Nosotros lo que sí estamos absolutamente claros, y digo nosotros porque tengo 2 o 3 personas que en el directorio piensan como yo y han apoyado mucho la gestión, y han apoyado mucho el ir hacia adelante, y han apoyado mucho el no frenarnos, como dicen, no parar ni para tomar impulso, no dar paso atrás ni para tomar impulso. Nosotros queremos seguir con esto. El proceso de cambio es algo que le ofrecimos a este país y no nos vamos a detener, y si nos tenemos que detener, pues seguramente será el momento en el que digamos no más, porque para eso venimos, para eso estamos sacrificando tiempo de familia, para eso estamos sacrificando actividades personales, nuestra actividad diaria, tiempo, etcétera, hasta recursos. Y entonces, pero yo creo que nuevamente las discrepancias son comunes en todos los ámbitos de la vida, de las relaciones humanas. ¿Cómo le va, Francisco? Qué gusto saludarlo. Maico Rosero, buenos días. Y le quiero preguntar acerca de la cláusula de rescisión de contrato con Jordi Cruyff. Se filtraba la información en los últimos días de que en caso de que el Barcelona de España le haga una propuesta a Javi Hernández, exactamente, él iría como asistente, y en ese momento pues él tiene la libertad de ir a España a dirigir. ¿Nos puede explicar exactamente de qué se trata y si es que la federación tiene planificado un plan B en caso de suscitar esto? Nuevamente le digo, a ver, primero que estamos hablando de información que afecta a un tercero, por lo tanto, esa información no se tiene que ventilar. Yo creo que ese es uno de los grandes defectos que tiene el directivo del fútbol ecuatoriano y el personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, incluso algunos de los que manejan información sensible, es filtrar los documentos. Eso de filtrar, y que el periodista se acostumbre a tratar de encontrar ese documento filtrado, y después, una vez filtrado, es como si habrían descubierto petróleo y habían descubierto todos
lo malo que se está haciendo y no, simplemente se protege ciertos datos por discreción con terceros y entiendo que el profesor Cruyff tampoco ha querido tocar estos temas porque me parece que son de absoluta intimidad de él en su relación con la federación. Ahora bien, usted es un periodista. Si mañana yo le pregunto una cosa, dentro de su contrato seguramente no tiene ninguna cláusula de salida para ningún lado, ni se preveyó eso, pero si mañana le llaman para ser el periodista de cabecera de ESPN, seguramente va a ser muy difícil que su radio lo detenga. Entonces yo digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de quizás el club más apetecido del mundo que podría venir a buscar a nuestro técnico. Primero, me enorgullecería muchísimo porque quisiera decir que fue un acierto haber pensado en él y haberlo ido a buscar. Segundo, sería muy difícil detener a un profesional que tiene una oportunidad de trabajo de ese calibre, tenga o no tenga una cláusula. Entonces me parece que la discusión es absolutamente estéril. Bueno, muy buenos días, Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Habla con Michelle Pozo. Bueno, pues aquí viene algo tan importante para la hinchada ecuatoriana y es saber cuándo ya Jordi Cruyff va a dar a conocer la lista de convocados y además de esto, ya se finiquitó el asunto con el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito, ya llegaron a un acuerdo con el tema de las instalaciones. Bueno, empiezo por lo segundo. El contrato con Liga de Quito está firmado, lo firmé yo la semana anterior, el día del directorio, con autorización del directorio, por si acaso. Ese mismo día estuvo el contrato ahí, le dimos lectura y se firmó, así que ya es un hecho que la selección va a jugar los 9 partidos de eliminatoria en el estadio de Liga Deportiva Universitaria. Nuevamente, para quienes son suspicaces, les digo, el costo es más bajo de lo que se estaba pagando en el Atahualpa y las ventajas son innumerables. No, esto no era una cuestión de iluminación, era una cuestión de muchas cosas más. Ustedes conocen los 2 escenarios y pueden dar fe de lo que es el uno y de lo que es el otro, de las facilidades que presta el uno, de las facilidades que presta el otro, y estamos trabajando con Liga Deportiva Universitaria para que, ojalá para el segundo partido de eliminatorias, que es en septiembre, el estadio de Liga además tenga mejoras sustanciales en cuanto a la comodidad y a las facilidades que presta, siendo que este ya es un estadio bastante más moderno, ¿no? Así que eso está hecho, y bueno, con Jordi estamos trabajando ya en la lista. Me parece que él, después de visitar a prácticamente todos los jugadores seleccionables que tenemos por el mundo, de verlos en vivo, de estar con ellos, de conversar con ellos y de haber dejado su cuerpo técnico trabajando en la liga local, ya tiene una idea fija de qué es lo que quiere hacer para este primer compromiso eliminatorio de 2 partidos. Entiendo que la lista se la tiene que dar a conocer o se la tiene que enviar a más tardar el día 6 de marzo, así que para esa fecha seguramente se conocerá ya. Ingeniero, un tema, más allá de que sabemos que el que convoca será el cuerpo técnico, mi pregunta va más allá. Lo de Felipe Caicedo, que es una incertidumbre enorme acá. No le voy a preguntar si lo van a convocar o no, porque eso seguramente será responsabilidad de Jordi Cruyff, del cuerpo técnico, insisto. Pero la pregunta está enfocada de otra manera. ¿Es convocable Felipe Caicedo? Sin duda. Todos los jugadores ecuatorianos y los que están en su mejor nivel y en el mejor nivel son convocables. Nosotros no vamos a cerrarle la puerta de la selección absolutamente a nadie. Lo que hemos dicho en el pasado es que queremos jugadores que quieran estar en la selección. Pero me parece que Felipe y otros jugadores no han cometido ningún pecado como para que la federación, lo contrario, han sido jugadores que le han dado mucho a la selección y que si están en un nivel que le pueda seguir aportando a la selección y quieren venir, tendrán las puertas abiertas y los acogeremos de brazos abiertos. La puntualizo un poquito más entonces, Francisco. Sí. Felipe Caicedo había renunciado a la selección. ¿Ustedes saben si él habría cambiado ya de punto de vista? No, es
sé, otra vez, yo quiero respetar mucho las gestiones de Jordi con todos los jugadores, sus conversaciones no las conozco, son de ellos, son en un ambiente absolutamente íntimo, jugador técnico, y él sabrá cómo va llevando esas relaciones y cómo las plasma dentro de una convocatoria. En la parte final, Francisco, hay mucha crítica por el poco tiempo que Jordi ha estado en el fútbol ecuatoriano, viendo partidos importantísimos, incluso de finales acá, por estar visitando otros lugares. Eso lo tienen coordinado, supongo, con ustedes, pero ¿tiene sustento esa crítica de un sector de la afición, de la prensa de este país? Mire, la prensa de este país, y con honrosas excepciones, la prensa de este país ha agarrado una manía de criticar cualquier cosa, de buscar todos los días qué criticar, y en la selección nacional, que es un interés de todos, me parece que esto se acentúa todavía más. Pero yo les digo a ustedes, después de que terminemos la entrevista, si tienen 5 minutos, hagan un ejercicio de quiénes serían sus 23 convocados a la selección nacional, y se van a dar cuenta que el 80% o el 90% de esa lista no juegan en el Ecuador, juegan en ligas extranjeras, juegan en México, juegan en Estados Unidos, algunos en Europa, en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, es lógico que el entrenador, el primer contacto que tenga que hacer, y otra vez, por las vicisitudes de la contratación y por lo corto del tiempo y por no haber tenido la oportunidad de tener un microciclo o un amistoso para conocerse, el entrenador tenía que hacer justamente esa tarea, irse a dar la vuelta por todo el mundo, conociendo a cada uno de los jugadores, hablando con ellos, estando cerca, viéndolos entrenar, viéndolos jugar, y eso es precisamente lo que se ha hecho. Entonces, si es que esa persona, como otros técnicos, hubiera estado metido en su departamento en Guayaquil 24/7, también lo hubieran criticado, también lo hubieran dicho, pero no hace nada, pero no va a ver a los jugadores, pero no se da el tiempo, pero no los visita. Entonces ya es un tema que yo personalmente digo, bueno, parece que la prensa tiene que vender algo, tiene que encontrar algo, tiene que siempre criticar algo, y entonces vamos a dejarlos que critiquen lo que quieran criticar, porque me parece que no hay nada que le acomode, y nuevamente vuelvo a decir, son honrosas las excepciones, pero les invito a hacer el ejercicio, decir, bueno, estos son mis 23, ¿dónde juegan? ¿Cuántos están en el Ecuador? Se van a dar cuenta que tienen 2, tienen 3, tienen 4 en el Ecuador. El cuerpo técnico de la selección ha estado desplegado por todo el país, ha visitado a Liga, a Barcelona, a Emelec, a Católica, a Independiente, a prácticamente todos los clubes que pueden llegar a tener jugadores seleccionables. Ha conversado con sus cuerpos técnicos, ha estado pendiente. Otros jugadores incluso han sido visitados en sus casas, se les ha dejado planes nutricionales, se les ha dejado planes de preparación física. Se ha hecho un trabajo que nunca se ha hecho en la selección ecuatoriana de fútbol en estos 2 meses. Son 7 profesionales que han cubierto absolutamente todos los aspectos de los jugadores de la selección, y por supuesto, les repito, estando el 80-90% de los jugadores que podemos pensar pueden ser parte de la selección afuera, hubiera sido mucho más fácil si teníamos una fecha FIFA, invitarlos a todos a esa fecha FIFA y conversar con todos de una sola vez. Le hubiera costado incluso mucho menos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de lo que le ha costado la modalidad que hemos tenido que adoptar por no existir ese espacio. Pero si ustedes me dicen mañana, voy a seleccionar un técnico para la selección, no tiene el chance de ver a todos los jugadores juntos en un solo sitio, ¿qué tiene que hacer? Irlos a ver individualmente, ¿o no? ¿O me equivoco? No sé, quisiera oír su criterio del asunto. Francisco, por el tiempo tengo 2 preguntitas más y luego conversamos del tema. La una tiene que ver con la parte disciplinaria. Varias veces hemos visto historias de indisciplina de nuestros jugadores, eso es historia frecuente, recurrente, y siempre escucho amenazas de que los van a sancionar, Usted cuando llegó de Brasil dijo que los del piso 17 había que sancionarlos, que había que respetar todo. Hoy resulta que están perdonados. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió, Francisco? No, a ver, Oscar, de nuevo, yo creo que eso es una equivocación. Ustedes y la prensa presionó por los nombres, por una sanción, por ser vetados de por vida, y yo siempre les dije lo mismo.
Si ustedes siguen el historial de la selección ecuatoriana de fútbol, y usted lo acaba de decir, estos problemas han sido recurrentes. Y esos problemas han sido recurrentes, y eso quiere decir que de Brasil 2019 hay 6, que de Copa Centenario 2016 hay otros 4, del 2015 hay otros 5, y del 2014 ni hablar, porque ahí fue un desastre en el Mundial. Y entonces nos damos cuenta que era un escenario y una cultura donde eso se dejaba pasar, donde eso además se promovía, donde los directivos quizás eran los de ese tiempo, algunos que siguen, eran los primeros que no respetaban ningún código, que no tenían ninguna línea de conducta ejemplar, ni mucho menos. Entonces, yo lo que digo es, nuevamente, ¿cómo curamos esto? Instaurando una nueva cultura y acogiendo a los jugadores que quieran estar bajo esa nueva cultura. Esa es la única manera porque si no, tenemos que suspender a todo el mundo y tenemos que acabar con la selección nacional y no habremos solucionado el problema, porque seguramente a la vuelta de la esquina volverá a haber algún otro problema. Entonces, ese es mi criterio. O sea, ¿las siguientes faltas disciplinarias van a seguir siendo perdonadas? No. De lo contrario. Hoy vamos a tener una nueva cultura distinta y dentro de esa cultura y el código de conducta que tienen que firmar los jugadores y todos los nuevos reglamentos de concentración que estamos haciendo y todo eso ya no puede ser irrespetado. Nosotros conocemos poco de lo que se hacía antes, de lo que se acostumbraba antes, pero como digo, los directivos eran los primeros que daban el mal ejemplo. Entonces, y a ustedes no tengo que decirles, porque llevan tiempo en esto. Presidente, una última. ¿Cómo vamos a ver o cómo va a ver la gente las eliminatorias, la Copa América? Eso está definido, eso está por definirse, porque hay algunas críticas de la manera como se lo está haciendo por ahora. ¿Qué contarle al hincha que consume el fútbol en el estadio? Bueno, el del estadio comprando las entradas, pero el tema de los que lo ven por televisión. Bueno, justamente ayer estuve metido de cabeza en el tema, porque más allá de que la federación reciba los valores que se comprometieron por derechos y demás, la federación no puede tener objetivos solo económicos con la selección. Los objetivos tienen que ser más amplios, y nuestro objetivo es de difusión y que la gente pueda ver a la selección y la gente pueda estar cerca y esté en las pantallas de todo el mundo, en los teléfonos de todo el mundo. Entonces, yo estoy trabajando mucho hasta ahora. Hasta la Supercopa habíamos tenido problemas serios con respecto a esto. La Supercopa, por ejemplo, que fue un torneo de la federación, no estuvo en las principales compañías de cable. Después hubo una plataforma digital que no funcionó, y entonces, por más que nosotros habíamos recibido el dinero comprometido en eso, no es lo que queremos, ¿no? Entonces, ayer estuve metido de cabeza en el tema, hablé largo con los tenedores de derechos, habló largo con las compañías de cable, y yo aspiro que antes del primer partido se llegue a un acuerdo, y a un acuerdo bueno entre todos ellos, para que todas las compañías de cable puedan tener los partidos de la selección, no en esa modalidad pague por ver tan cara, alguna otra modalidad, seguramente gratis tampoco va a ser, porque es muy difícil. Correcto. Hoy ya que el fútbol sea gratis, pero que sea accesible y que tenga sobre todo mucho contenido, para que no solo vean a la selección, vean las actividades previas, los días previos, las actividades del cuerpo técnico, etcétera, etcétera. Así que estamos trabajando en eso. Yo tengo plena confianza de que vamos a lograr un buen acuerdo para que como digo, el consumidor tenga un producto de primera línea y a un costo absolutamente accesible. Me preguntan un montón aquí, costo de las entradas para el partido contra Uruguay. ¿Ustedes ya tienen eso, más allá de lo que lo oficializarán próximamente, pero ya tenemos una idea, Francisco? Sí, vamos a mantener los costos de la última eliminatoria. Sin embargo, en la próxima semana, cuando hagamos el lanzamiento de la plataforma de venta de tickets en línea y demás, conocerán más, porque obviamente ahora hay una segmentación distinta del estadio, y entonces ahí publicaremos. Pero los costos se van a mantener con respecto a la última eliminatoria. Y termino con esta. Ayer me enteraba que me contaba alguien que me merece mucha credibilidad,
que se cambió de escenario al estadio de Liga porque se pelearon con la gente de la Concentración Deportiva de Pichincha. ¿Esto es verdad? No, para nada, para nada. A ver, y si tiene un minuto yo le cuento cómo fue el tema. Por favor. A ver, nosotros somos parte de la comisión que ha nombrado la concentración para evaluar los proyectos de reforma del Estadio Atahualpa. Nosotros llegamos a esa comisión ya con una idea de una reestructuración del estadio, e incluso habíamos ya palabreado, como se dice comúnmente, palabreado un financiamiento con el Estado para el tema, y teníamos más o menos la intención de que eso se haga un proyecto rápido, un proyecto que sea un proyecto de remodelación del estadio, obviamente era un proyecto grande y un proyecto que dejaba al Estadio Olímpico Atahualpa en las mejores condiciones, pero que utilizaba, si se quiere, la cáscara del estadio. En esa comisión también interviene el municipio de Quito y otros actores, y finalmente la Concentración Deportiva optó por elegir un proyecto de reconstrucción del estadio. Eso quiere decir botar el estadio actual, moverlo de sitio, dentro del mismo predio, pero moverlo de sitio y construir un estadio nuevo. Nosotros entendimos que al no haber una reforma rápida, este es un proyecto que va a tomar varios años, dependiendo de cuándo se inicie, seguramente no estará ni siquiera listo para el fin de nuestro mandato al frente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces ellos están pensando en el largo plazo, nosotros teníamos que velar por el cortísimo plazo que es la eliminatoria que se nos viene encima ya. Pero no hubo ningún conflicto, obviamente la concentración pretendía que la selección siga en el Atahualpa, nosotros tenemos que quitándonos romanticismos, velar por el hincha, velar por su comodidad, velar por su seguridad, velar por su confort y también velar porque la federación pueda cumplir con todos sus objetivos, no solo económicos, sino también los de conexión con el hincha, actividades para el hincha, etcétera, etcétera. Ustedes el 26 de marzo van un poco a entender quizás mejor el porqué de esta decisión y el qué podemos hacer en el Estadio de Liga que no podíamos hacer en el Estadio de Presidente, antes de que se me vaya, hay, sobre todo en Guayaquil, unos rumores de que algunos partidos Ecuador jugaría en Guayaquil. ¿Esto es posible? No, el contrato, como les digo, está firmado por los 9 partidos de eliminatoria con el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Francisco, sí, en honor al tiempo, de igual manera, la última de mi parte. Ustedes preguntaron y consultaron a Jordi Cruyff, al cuerpo técnico, para la decisión de cambiar de estadio como locales de las eliminatorias. Él analizó el campo de juego, estilo futbolístico que quiere practicar en la selección para determinar esta decisión. Sí, el fútbol es uno solo, el fútbol ya no tiene esos misterios de te dejo la cancha alta, la selección tiene que jugar en la mejor cancha del país y creo que eso también nos da el estadio de Rodrigo Paz Delgado, ¿no? Me parece que es la mejor cancha que tiene este país y seguramente con mucha certeza la mejor cancha que tiene Quito, que es la plaza que hemos elegido para que juegue la selección, así que en ese sentido no hubo mucha discusión. No solo es el estadio, sino también la cancha a la que se presta para que la actividad de la selección se desarrolle en lo mejor, ¿no? Abrazo, ingeniero, gracias por su tiempo, buen día.